a este webinar número 7, titulado Aprendiendo a convivir democráticamente. Número 7, titulado Aprendiendo a convivir. Señores autoridades de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la UNEVAL, señores padres de familia, estudiantes de pregrado, estudiantes de las diversas instituciones educativas invitadas y público en general, colegas docentes que nos acompañan con su presencia, estimado invitado que hoy nos va a acompañar en este webinar número 7. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Según el Plan de Responsabilidad Social Universitaria, en esta oportunidad toca el turno al grupo número 3, conformado por la magíster Olinda Cárdenas Crisóstomo, el doctor Aybar Echevarría Rodríguez y quien les habla, el profesor Fidel García Ayala. En esta oportunidad tengo el inmenso privilegio de presentar a nuestro invitado de honor, el psicólogo Carlos Augusto Flores Hidalgo, quien es psicólogo colegiado y habilitado, licenciado por la Universidad Nacional Herminio Valdizán, con diplomado en docencia universitaria. Actualmente se encuentra cursando la maestría en psicología con mención en intervención psicológica e investigación. Asimismo, se encuentra cursando la segunda especialidad en psicopedagogía. Trabajó en varios colegios de educación básica regular, así como también bajo la modalidad de la jornada escolar completa y como especialista de convivencia escolar de UGEL. Además, se desempeñó como docente universitario en la Universidad de Huánuco y con experiencia en facilitación grupal, conferencista nacional y realiza talleres en organizaciones de toda índole. Actualmente se desempeña como especialista de convivencia escolar en la UGEL 15 de Huarochirí, Lima, provincias, y viene dictando conferencias a nivel nacional en temas relacionados a la psicología educativa. Antes de dar pase a nuestro invitado de esta noche, permítanme dar a conocer la dinámica de este webinar. Este webinar estará dividido en 3 partes. La primera parte estará a cargo de nuestro invitado, quien disertará el tema programado para el día de hoy: aprendiendo a convivir pacíficamente en tiempos de confinamiento por el COVID-19. La segunda parte será destinado a las preguntas y respuestas, y la tercera parte se dará a conocer las conclusiones y el registro de asistencia para la certificación correspondiente. Sin más preámbulos, recibamos con palmas virtuales a nuestro invitado, el psicólogo Carlos Augusto Flores Hidalgo. Adelante, buenas tardes, puede iniciar con su ponencia. Muy buenas tardes con cada uno de los aquí presentes. Felicito y agradezco la oportunidad brindada para poder dirigirme a cada uno de ustedes y poder desarrollar esta importante temática. Es para mí todo un honor y todo un placer poder exponerles, explicarles, ¿no?, frente a lo que es la convivencia escolar, desde lo que es mi experiencia y tal vez algunos aportes y algunos alcances que yo podría darles para fortalecer todo lo que es lo relacionado a estas competencias, ¿no?, a todo lo que es relacionado a cómo convivir pacíficamente teniendo en cuenta el marco normativo, las generalidades que lo conforman y sobre todo cómo trabajar esta variable de la convivencia en cada una de nuestras instituciones educativas, ya sea en mi rol de director, de docente, tal vez de estudiante, ¿no?, de la carrera de educación primaria, o incluso también como padre de familia, cuál es el rol que voy a desempeñar y el papel muy importante que vamos a poner en práctica. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, agradezco la invitación y vamos a dar comienzo. Voy a compartir mi pantalla. Me confirma el maestro que se visualiza.
Sí, se está observando correctamente. Adelante. Ok, voy a poner modo presentación. Bien, y vamos a comenzar. El título de esta ponencia es Aprendiendo a convivir pacíficamente. Nosotros debemos entender lo siguiente. Esto de la convivencia a nivel de las instituciones educativas, a nivel en general, siempre se ha dado. Con la evolución de las sociedades, el ser humano como un ser social que siempre está interactuando y en la medida que esas interacciones van desarrollándose y va evolucionando, es que va aprendiendo a convivir en sociedad. La escuela es una pequeña sociedad. La escuela, la institución educativa, el colegio, ¿ya? Viene a ser como una pequeña ciudad, por así llamarlo, donde vamos a interactuar ciertos actores educativos, ciertos actores educativos, los cuales van a ser los directivos, los docentes, personal administrativo, estudiantes, padres de familia y también de manera externa los aliados estratégicos. Entonces, cada institución educativa va a tener un tipo de convivencia y un tipo de clima institucional que se va a respirar. Entonces, entendiendo esto, yo sé que tal vez muchos de los aquí presentes ya conocen en general lo correspondiente a la convivencia a nivel de las escuelas, a nivel de nuestro país, cómo lo conforma. Sin embargo, vamos a tratar de explicar un poco esas generalidades para dar con clavo en el tema. Entonces, eh, sabemos que en esta interacción entre estos agentes educativos, entre estos actores educativos, la institución educativa va a tener una visión, una misión, ciertos valores, ¿no? Que lo caracterizan, cierto clima institucional y cierta convivencia escolar. Entonces, en ese sentido, vamos a explicar de manera breve lo siguiente. Miren, a raíz de la ley 29719 que fue promulgada en el año 2011, en esta ley titulada por la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, es que se marca un antes y un después, al menos en la parte normativa, de que en cada una de nuestras instituciones educativas debe existir una convivencia. Y esta convivencia ideal debería ser la convivencia escolar democrática. ¿Me dejo entender? Entonces, a partir de ello, en el año 2018 se crea o se promulga un decreto supremo número 004-2018 del Ministerio de Educación, donde te señala los lineamientos de la convivencia escolar. Esto el Ministerio de Educación lo hizo en conjunto con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y ahí también sale la normativa, la 30364, que erradica todo tipo de violencia en contra de la mujer y con algún integrante del grupo familiar, en este caso con los adolescentes, con los niños, niñas y adolescentes. También el Código del Niño, Niña y Adolescente, que es la ley 27337, nos señalaba esto de la convivencia y sobre todo la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a raíz de todo esto, en el año 2020, el año pasado, aparece una norma que se promulga, que es la resolución viceministerial 212 del 2020, Minedu, donde se dan los lineamientos de la tutoría y orientación educativa, ¿ya? Y este año, 2021, se crea la normativa
establece la estrategia de la convivencia a nivel de todas las instituciones educativas a nivel nacional, que es la resolución viceministerial 005-2021. Es importante siempre señalar todas estas normativas porque nos van a dar un respaldo cuando nosotros hablamos de estos temas, porque se tiene que conocer la parte normativa desde que yo como docente ejerzo tal vez el liderazgo pedagógico siendo directivo o tal vez ejerzo este liderazgo sobre mis estudiantes, ya sea docente tutor o no docente tutor de aula, ¿verdad? Entonces, es importante recalcar esto. Entonces, ese conjunto de normativas sustentan la convivencia a nivel de todas las instituciones educativas y sobre todo en la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque a raíz de la situación de la pandemia y la coyuntura mundial, nacional y también local, obviamente, sucede lo siguiente, ¿no? Que se da esto de la educación a distancia. Entonces, salen ciertas normativas a partir de esto se da esta estrategia de aprendo en casa y sale la normativa, la resolución viceministerial la 088 el año pasado, donde te señalan 5 puntos que se deben trabajar en esta educación a distancia transversalmente, si lo podemos llamar de este modo, que son, en un primer orden, las situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la supervivencia, las situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar, las situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común, las situaciones relacionadas al bienestar emocional y las situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. Entonces, de estas 5, vamos a rescatar la de convivencia en el hogar y la de bienestar emocional, comprendiendo que a todo el sector educación, ¿no? Se iba a priorizar, si lo podemos llamar, este tipo de situaciones y poder trabajarlas. Entonces, entendiendo todo este marco normativo, ¿no? En este marco normativo, sucede que en educación, como ya lo saben muy bien cada uno de ustedes, maestros y maestras, existen modalidades de la educación básica, ¿verdad? La regular, la alternativa y la especial. También, obviamente, existen otras estrategias, otros programas, escolarizados como no escolarizados. Entonces, para nosotros poder entender desde qué enfoque yo me voy a concentrar en esta exposición, es que nos vamos a concentrar en lo que es la educación básica regular, con sus niveles, ¿no? Obligatorios, que son el inicial, el primaria y la secundaria. Y que dentro de eh, de estas, eh, de estos niveles de la educación básica regular se encuentran los ciclos educativos, ¿no? Nos vamos a concentrar justamente en los ciclos educativos del nivel primaria, ¿no? En lo que es el tercer ciclo, el cuarto ciclo y el quinto ciclo. Entonces, si bien es cierto, vamos a hablar en general de todos los ciclos a nivel de la convivencia, pero vamos a hacer un poco más de hincapié a nivel de educación primaria, ¿ya? Entonces, en este tipo de convivencia, ya que vamos a hablar, una nueva convivencia a raíz de la situación pandémica, de la enfermedad que aconteció, otro tipo de convivencia, una nueva forma de convivir, ¿no? En donde el maestro tuvo que reinventarse, donde el padre de familia asume un papel mucho más, no digamos protagónico, pero sí un papel en donde mayor parte del día, en las horas, va a estar con sus hijos y va a estar desarrollando la estrategia Aprendo en casa con él o con ella, ¿verdad? Entonces, la convivencia se transforma, ¿no? Llevándonos a otro tipo de interacción, a otra forma de desarrollar los vínculos, pero que siempre van a estar ahí. Y ahí, justamente en una de estas situaciones que menciona, en una de las normativas, que era la 093, la resolución viceministerial 093 del año pasado,
donde señalaba estas situaciones junto con la 088 que había hecho mención, que la convivencia en el hogar y el bienestar emocional tienen que tomarse más importancia. Y justamente a raíz de esta importancia que se toma, es que existe casi un giro de, no vamos a decir 360 grados, pero sí de 180 grados en la importancia de trabajar las emociones. Siempre ha sido importante, pero ¿qué ha sucedido? Estos temas han llegado un poco más profundo a cada uno de la población en general, dándose cuenta de que nos estresábamos, de que teníamos temor, de que teníamos zozobra, de que experimentábamos ciertas emociones y que la convivencia estaba cambiando. Teníamos ya que estar en la casa, organizarnos y ver la forma de cómo poder sacar adelante a la familia, de cómo poder adaptarnos a nuestro trabajo docente, utilizando las plataformas virtuales, empezando a utilizar las plataformas virtuales, empezando a empaparme sobre las TICs un poco más, de repente ahí buscar las herramientas tecnológicas disponibles, ¿no? Como tal vez adquirir un mejor celular, una mejor computadora, yo qué sé, ¿no? Entonces, en todo este marco es que la convivencia se va transformando. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sin embargo, los compromisos de gestión escolar se mantenían, se mantienen al menos hasta que finalice este año 2021. Entonces, estos compromisos de gestión escolar, los maestros, los directores, perdón, lo conocen muy bien, pero igual lo vamos a hacer mención, ¿no? Desde el compromiso uno, que consta del progreso de los aprendizajes de las y los estudiantes de la institución educativa o el programa, como compromiso número uno. Compromiso número dos, que es el acceso y permanencia de los estudiantes de la institución educativa o el programa. Como compromiso número tres, la calendarización y gestión de las condiciones operativas. El compromiso número cuatro, el acompañamiento y el monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas. Y justamente aquí entra el compromiso número 5, gestión de la convivencia escolar. Entonces, estos compromisos de gestión, ¿qué es? Pues es lo que tiene que el director asegurar que se implemente de una manera adecuada y óptima en su institución educativa, así como un alcalde gestiona para su pueblo, un presidente, un gobernador regional, el líder pedagógico, que es el director, es el que se encarga de promover y de, sobre todo, implementar y asegurar asegurar que estos compromisos se cumplan en mayor medida, ¿no? Cada uno de estos compromisos tiene su descripción, no vamos a profundizar mucho en eso, pero si nosotros vamos a hablar de aprendiendo a convivir pacíficamente en tiempos de COVID, debemos darnos cuenta de que esto no va a darse porque va a ser un milagro. O sea, que la convivencia no va a venir de una manera fortuita, que la convivencia escolar democrática no va a darse por arte de magia, porque yo lo estoy pensando, porque yo lo estoy queriendo. No, 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 sino que tiene que sustentarse a través de toda esta normativa, a través de ubicarme en qué modalidad de educación o programa educativo me encuentro, ¿no? Ver si es en educación básica regular, qué nivel, en qué nivel trabajo inicial, primario, secundaria, ver cuál es la necesidad que existe a nivel de mi institución educativa con cada uno de sus actores educativos y a partir de ello, a través de los instrumentos de gestión, ¿no? De los documentos como el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo, el reglamento interno, ¿no? Que todos estos documentos estén sustentados y a la par de que este compromiso número 5 se desarrolle y pueda pues implementarse. Entonces, tiene que existir
un plan de trabajo. Entonces, hablamos de un plan de trabajo que se denomina el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, siendo dentro del plan de tutoría que se incorpora las acciones de la convivencia. Entonces, cuando yo hablo de convivencia escolar, no solamente estoy hablando a nivel físico de estar en una institución o a nivel virtual de yo estar con mis estudiantes, no, sino estoy hablando de que la misma interacción que existe entre el padre de familia con el estudiante, ya estoy hablando también de convivencia escolar, porque las aulas han sido reemplazadas por, las aulas presenciales han sido reemplazadas por aulas virtuales y incluso nuestros espacios en la casa, en el hogar, han sido adecuados para que, o adecuados, adaptados para que podamos llevar las clases ahí. Muchos de acá de los catedráticos presentes, de los directores, han tenido que adecuar un espacio en su casa para poder tener sus reuniones virtuales, poder trabajar, ¿verdad? Entonces, la gestión de la convivencia escolar es un trabajo planificado, documentado, el cual no es al azar, sino tiene todo, eh, por así llamarlo, todo un trabajo. Y este trabajo no lo va a hacer el director solo, no lo va a hacer el docente de aula solo, sino es un trabajo en equipo. Entonces, a partir de esto y entendiendo todo esto, nosotros vamos a poder comprender de qué manera vamos a aprender a convivir ya pacíficamente en estos tiempos de COVID-19 que aún no se va, que aún no podemos decir post pandemia porque las medidas están ahí, eh, y ciertamente hasta ahora nos causa temor y también pues zozobra en diversos sectores de nuestra población a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver que existe esto del compromiso 1 y 2 que se encarga o perdón, el compromiso 3 4 y 5 que si ejecutas correctamente este compromiso 3 4 5 el compromiso 1 y 2 te va a dar o te va a salir bien, por así llamarlo. Ya esto los maestros ya lo manejan, los directivos sobre todo, tienen muchas capacitaciones sobre cómo desarrollar estos compromisos, de cómo poder asegurar cada uno de ellos, así que no voy a marearles mucho con esto, pero sí recordarles que la gestión de la convivencia escolar es algo que se planifica y que se ejecuta a nivel de toda la institución educativa, contando con la participación de cada uno de sus actores educativos, sin desestimar mucho menos la participación de los estudiantes. Entonces, cada docente de aula va a hacer el trabajo de hormiga, por así llamarlo, y los coordinadores en conjunto con el órgano directivo van a empezar a dar las ideas y ejecutar las propuestas para que todo se pueda trabajar. Bien, entonces, entendiendo todo esto, vamos a entrar de lleno ya a lo que es la convivencia escolar. Pero no vamos a centrar solamente en una convivencia general, porque ya les he dicho, la convivencia escolar estamos hablando también de la interacción que van a tener las familias con los docentes o con sus hijos o con el director también. Entonces, todo proceso educativo requiere mínimamente de relaciones interpersonales armoniosas, las cuales brinden las oportunidades para que el estudiante o la persona se sienta cómodo, se sienta cómoda. Yo, en mi calidad de director, no voy a estar presionando de una manera negativa, influenciando sobre mi estudiante o sobre mi docente de una manera tal que no le permita trabajar, que él no se sienta satisfecho o que no se sienta seguro, ¿verdad? Y estamos hablando de una seguridad a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, esto va a favorecer la motivación intrínseca que pueda tener cada uno de estos actores educativos, predisponiéndonos a una actitud positiva donde nuestras emociones se pueda aprender a controlar, a manejar, a gestionar. Entonces, la gestión
de la convivencia, vamos a llamarlo ahora, porque es gestionar, es trabajarlo, ¿no? A nivel de mi pequeña ciudad que tengo, que es la institución educativa. Entonces, voy a buscar fortalecer relaciones sociales óptimas, adecuadas, democráticas, basadas en el ejercicio del derecho de los derechos humanos, rechazando todo tipo de violencia y discriminación, teniendo un clima de buen trato donde se busque el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. A estas niñas, niños y adolescentes le vamos a llamar con las siglas NNA, niñas, niños y adolescentes. Entonces, gestionar la convivencia escolar es fundamental para que se pueda asegurar los logros del aprendizaje. Ahora, vamos a definir entonces qué es la convivencia escolar. Va a ser el conjunto de relaciones humanas que se van a dar en la escuela y que se va a ir construyendo de manera colectiva por toda la comunidad educativa. ¿Ya? Entonces, el tipo de convivencia que se trata o que se va a tratar de promover es la convivencia escolar democrática, donde se puede ejercer libremente los derechos y el cumplimiento de los deberes, ¿ya? No podemos hablar de una convivencia escolar democrática si cada actor educativo no cumple con su deber, toda vez de que estos deberes no atenten en contra de sus derechos fundamentales, ¿no? Hoy en día, incluso por la coyuntura política, estamos siendo teniendo bastantes situaciones particulares, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestras familias. El día a día está siendo casi a veces insostenible, por la misma medida en la que la persona tiene una cosmovisión de la vida o sobre el trabajo. Entonces, hay algunos que son más o menos afectados en menor o en mayor medida por todo tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de esta convivencia escolar, no va a ser solamente función del director, sino en equipo de toda la institución educativa, pero tratando de promover una convivencia escolar democrática. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? De cómo vamos a ver acá dos situaciones bastante particulares. Veamos el primer ejemplo que nos señala, ¿no? Que en una red de escuelas en Amazonas, los docentes programaron talleres de reflexión dirigidos a los padres y madres de familia sobre prevención de la violencia entre sus hijos e hijas y cómo afrontar estos hechos, ¿no? Y cómo afrontar estos hechos. Eso ha mejorado el clima de la escuela. Veamos el siguiente caso. En una institución educativa de Apurímac, algunas docentes y algunos docentes tienen la costumbre de dictar las clases o sus clases con una regla de madera que colocan encima de su escritorio. Cuando hablan del tema, afirman que no utilizan la regla para pegar a sus estudiantes, pero que de eso los mantiene a raya. Entonces, aquí vemos dos situaciones bastante diferentes de cómo poder trabajar la convivencia escolar. Miren, la convivencia escolar es un elemento del clima institucional. La convivencia escolar no es igual que el clima institucional. El clima institucional es la percepción que tenemos cada uno de nosotros sobre cómo son las relaciones interpersonales. No confundamos la convivencia escolar con el clima institucional o el clima escolar, llámalo así. No, el clima escolar o el clima institucional está sujeto a una percepción que yo tengo sobre cómo son las relaciones interpersonales, pero la convivencia escolar va más allá, o por así decirlo, eh, busca de que el tipo de interacción que se da sea uno que asegure el desarrollo de todos y de todas, no solamente de los estudiantes, sino de que los maestros y las maestras puedan sentirse a gusto, que los padres de familia
puedan sentirse escuchados, valorados y sobre todo que se les tome la importancia de vida. ¿Me dejo entender? Entonces, nos vamos a dar cuenta aquí de lo siguiente. Mediante algunos estudios se ha podido ver la importancia de la convivencia escolar. Entonces, en estudios del CERCE de 2010 y del TERCE de 2015, ya han demostrado que una adecuada convivencia escolar es el factor asociado con mayor incidencia en el logro de los aprendizajes académicos, que la mejora de la calidad educativa, que los estudiantes aprenden más y mejor cuando asisten a escuelas donde se sienten acogidos, seguros y se mantienen relaciones de cordialidad y respeto entre ellos y con sus docentes. Esto no es que se ha inventado la pólvora, ¿no? O sea, es algo que tal vez podamos suponer, ¿no? Por una lógica, pero más allá de la lógica, las investigaciones lo mencionan, ¿no? Entonces, es un elemento estratégico de la gestión educativa, por algo es un compromiso de gestión escolar, ¿no? Entonces, si se asume como una capacidad institucional para la mejora de las condiciones de la escuela, así como para el logro de los objetivos institucionales, es un fin en sí misma. Los valores que se aprenden a partir de la construcción de vínculos seguros y de experiencias positivas expresan una forma de vida democrática, inclusiva y pacífica que fortalece las dimensiones afectivas, conductuales y cognitivas de las personas. Y si hablamos de dimensiones, según la tutoría, según la resolución viceministerial 212 del 2020, que te señala todas las generalidades de la tutoría, el estudiante va a estar, por una manera u otra decirlo, dividido en dimensiones. La dimensión de los aprendizajes, la dimensión social comunitaria y la dimensión individual, no la dimensión personal. Entonces, dentro de estas dimensiones, ¿no? Vamos a encontrar también que el estudiante siente, ¿no? Entonces la parte afectiva, se comporta, actúa, la parte conductual, y piensa, razona, la parte cognitiva. Entonces, justamente a partir de esto, la tutoría, ¿qué es lo que busca? Brindar un acompañamiento, ya, brindar un acompañamiento y brindar de una manera posible, de una forma posible, eh, poder respaldar al estudiante, poder acompañarlo en ese transcurso de la educación básica, en ese tránsito, en ese camino que va a tener el estudiante hasta que termine la educación básica, ¿no? En todo caso, hasta que termine la secundaria, donde va a ser llevado y dirigido, acompañado por un docente, sea docente tutor o no tutor, el docente, eh, todo docente es tutor, ¿no? Así, porque siempre va a ser ejemplo moral para el estudiante, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, hablo esto de la tutoría, ¿por qué? Porque las acciones de la convivencia escolar están dentro del plan de tutoría. Entonces, de una manera u otra, si nosotros no nos sentimos cómodos, no nos sentimos bien, no estamos bien a nivel de nuestra familia, estamos sometidos a violencia, estamos en situaciones de riesgo, obviamente mi desempeño o rendimiento académico no va a ser el idóneo. Y no estamos hablando de que inteligencia sea sinónimo de rendimiento académico, cuando el rendimiento académico solamente es como una instantánea o es como ver el desempeño que ha tenido a lo largo de un bimestre o un trimestre y que el aprovechamiento que haya podido tener lo refleja a través de una nota cuantitativa o cualitativa. Entonces, eh, ahorita se está evaluando, ¿no? De manera cualitativa. En algunos, ahorita no tengo la precisión en qué grado será, pero el año pasado se evaluó de manera vigesimal a ciertos grados y de manera cualitativa a otros grados. Entonces, bueno, a otros niveles, a otros ciclos educativos, ¿verdad? Entonces, es fundamental trabajar la convivencia escolar, pero es el compromiso que menos lo trabajamos porque pensamos que solamente se va a basar en un saludo o en solo respetar o en solo tener en cuenta que sí, sí, el profesor
les orienta, les habla un poco a los alumnos, les conversa, ya estoy cumpliendo ya. No, no se trata de eso, sino va más allá. Bien. Entonces, cuando se trabaja la convivencia escolar democrática, nos va a facilitar a que se garantice los derechos humanos de toda la comunidad educativa y que se promueva la participación de niñas, niños y adolescentes y adultos y se respeten las diferencias que existen, ¿no? Yo en mi calidad de adulto, yo tengo una forma de pensar sobre la vida. Todos lo tenemos. Ya sea yo docente, ya sea yo director, ya sea yo padre de familia. Sin embargo, el niño, la niña, el adolescente que yo tengo en mi cargo, que yo trabajo con ellos o con él o con ella, está en otro mundo, ha nacido en otro contexto muy diferente al mío. Si yo, digamos, tengo 30 o 40 años, ¿no? Que tal vez me desenvuelto, no sé, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Cuando tal vez la televisión era blanco y negro, cuando no había el celular, no había el internet. La convivencia, la interacción era diferente. En cambio, estos adolescentes o estos niños que empiezan a nacer ya, ¿no? A partir del 2000 o de 1995 para arriba, ¿no? Bueno, del 2000, ya están naciendo en otro contexto histórico, social diferente. Y no porque yo haya sido criado bajo el autoritarismo o el rigor, significa que mi hijo o mi hija va a tener el mismo aguante que yo, o que mi hijo o hija tiene que sufrir lo que yo he sufrido porque yo lo he sufrido. Entonces, yo tengo que tratar de ser razonable, ¿no? Yo te hago un mal por querer tu bien. Entonces, aquí entran muchos puntos de vista, entra también la parte normativa, entra de que yo también he sido criado con violencia, pueden decir por ahí, pero miren, soy bastante recto, eh, me he crecido bien, sí, pero ese eres tú. No porque tú hayas sido educado así, significa que tu menor hijo, tu estudiante, o seas tutor legal o apoderado de alguien, significa que va a tener que pasar lo mismo. No siente esa persona igual que tú, tiene, por así decirlo, otro corazón y está en otro contexto diferente. Entonces, mis métodos van a cambiar, las formas van a tener que ser desplazadas y tratar de ver la forma de cómo yo no ser desplazado y de poder trabajar así, ya sea director, ya sea docente, ya sea padre de familia. Entonces, las instituciones educativas, ¿no? Que no sean lugares de temor como cárceles, ¿no? Sino lugares donde sean seguros, sean espacios donde el estudiante se sienta protegido. Entonces, donde los estudiantes puedan desarrollarse libres de todo tipo de violencia y discriminación que puedan afectar su integridad y sus aprendizajes. Y hasta como adultos nos vemos afectados por ciertas situaciones, mucho más un adolescente, un niño que todavía no consolida o no asegura las necesidades básicas como tal vez, y no me refiero a necesidades básicas como la alimentación, sino a necesidades básicas emocionales, como el desarrollo de la asertividad, la empatía, un buen autoconcepto, autoconocimiento, autorrespeto, autovaloración, que al final va a terminar en autoestima, ¿verdad? Entonces, fomentando las relaciones de respeto y colaboración y de buen trato, ¿no? Esto, ¿quién lo va a fomentar? Cada uno de los docentes. Entonces, existe en la educación básica regular 31 competencias, o bueno, en la educación básica 31 competencias, ¿verdad? De esas competencias, la competencia 1 y la competencia 16, siendo la competencia 1, construye su identidad y siendo la competencia 16, si no me equivoco, convive y participa democráticamente a través de las áreas curriculares en nivel primaria como personal social y en nivel secundaria como desarrollo personal y formación ciudadana, se van a promover estas competencias, que también obviamente en el perfil de egreso también se van a ver plasmadas. Pero vamos a ver
de que por ejemplo, en este año 2021, en el nivel primario, se han priorizado cuatro competencias en personal social. Y estas competencias en personal social que se han priorizado es construir su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye interpretaciones históricas y gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Entonces, de estas cuatro competencias vamos a agarrar dos, que son construir su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, pueden ver en la pantalla una de esas competencias, porque construir su identidad, si bien es cierto, está relacionada a la convivencia, pero vamos a hacer un poco de hincapié en en la competencia número 16, que es convive y participa democráticamente. Entonces, si se dan cuenta, la gestión de la convivencia escolar no va solo a depender del plan de tutoría o solamente, perdón, de las acciones que se planteen en el PAT, o sea, en el plan anual de trabajo, sino que también a través del acompañamiento y el monitoreo de los aprendizajes que se le va a hacer a los docentes, ¿verdad? Que los coordinadores pedagógicos muy bien conocen y manejan. Entonces, ¿a través de qué? De las experiencias de aprendizaje, las cuales van a ser eh, llevadas a cabo a través de las sesiones, que esto como pedagogos ustedes lo conocen, yo no soy pedagogo, pero al menos a grandes rasgos sé que se trabajan estas competencias, ¿no? ¿Y qué son las competencias? No son otras cosas más que el desarrollo de habilidades, conocimientos, ¿no? De manera eficaz, de manera eficiente y poder desarrollarlas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice en la descripción de la competencia 16? Que el estudiante actúa en sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, muestran disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuyen en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. Wow, las competencias son bastante complejas, ¿verdad? Entonces, se espera que al finalizar la educación básica regular, o perdón, la educación básica, el estudiante pueda haber desarrollado en el nivel número 7, no en el ciclo educativo, un desempeño adecuado, ¿verdad? No, ahí sí, no sé, la verdad no me acuerdo bien si es nivel 7, pero en el ciclo 7, que es cuarto y quinto de secundaria, ¿verdad? En ese ciclo 7 pueda desarrollar, ¿no? Entonces, esta competencia tiene ciertas capacidades que el estudiante debe ser capaz de interactuar con todas las personas, reconociendo que cada ser humano es valioso o es valioso, que no importa el origen étnico, género, lengua, religión, sexo, edad, nivel socioeconómico, entre otras, que le permita ser capaz de tener esta empatía. Aquí hablamos de una habilidad socioemocional que está ahí, bajo la manga, que es la empatía. Si nosotros trabajamos la empatía como habilidad socioemocional desde el nivel inicial, vamos a permitir que esta competencia se desarrolle. Y esto tiene que ser articulado desde un plan de trabajo, como ya les digo, es de la institución educativa, a través del comité de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Ahora, la capacidad número 2, que es construye normas, asume acuerdos y leyes que el estudiante pueda ser capaz de evaluar las diversas situaciones. Bueno, esto los pedagogos, obviamente ustedes lo manejan mejor, pero yo lo voy a llevar desde un punto de vista de la convivencia y de la psicología, ¿ya? Entonces, puede ser capaz de asumir acuerdos. ¿Y cómo lo va a asumir? Tal vez dándole un papel protagónico y liderando las reuniones que pueda haber, como por ejemplo las asambleas de aula o como por ejemplo las reuniones que puedan desarrollar a través de órganos de participación estudiantil, ¿verdad? Entonces, la virtualidad no es razón suficiente para no trabajar, por ejemplo, los órganos de participación estudiantil como los municipios escolares, pastorales juveniles, pastorales estudiantiles,
de repente por ahí círculos de estudio, entre otros, y que el estudiante pueda darse cuenta de que existen leyes las cuales si no se cumplen va a haber consecuencias, ¿verdad? Entonces, otra de esas capacidades es manejar conflictos de manera constructiva, donde le vamos a enseñar al estudiante o vamos a tratar de que desarrolle su empatía nuevamente y su asertividad, donde aprenda a manejar los conflictos de una manera pacífica, no permisiva ni autoritaria, sino democrática, que delibere sobre asuntos públicos, que tenga la capacidad de poder proponer soluciones ante las problemáticas que puedan tener a nivel de su localidad, de su institución educativa, ¿no? Que pueda pensar de una manera crítica, ¿no? Que esto ya creo que es otra competencia. Eh, entonces, que pueda darse cuenta de que existe una democracia y que no siempre tal vez su voto va a ser el que gane, sino que tal vez va a tener que seguir a esa mayoría, ¿ya? Y además, para finalizar con esta competencia, la capacidad número 5, que es participa en acciones que promueven el bienestar común, teniendo una sensibilidad social, teniendo la capacidad de ser un ser humano. En el cuento, el Principito decía, ¿no? Veo humanos, pero no veo humanidad. Hoy en día estamos ante la xenofobia. Bueno, estábamos ante la xenofobia de los venezolanos, estábamos ante la xenofobia de los chinos por la enfermedad, estábamos por no querer que de otras regiones vengan aquí, vengan allá, nos peleábamos, que por qué están viniendo a ocupar nuestros hospitales, etcétera, etcétera. Nuestras redes sociales estaban viéndose totalmente bombardeadas y asediadas de todo tipo de discriminación, de todo tipo de desinformación. Entonces, justamente nos hemos dado cuenta que según como señalaba en el cuento El Principito, que vemos humanos, pero que no vemos humanidad. Estamos perdiendo esta situación de que nos estamos, en vez de acercarnos, porque tuvimos un tiempo de cuarentena, como que nos hemos peleado con el otro, peleado con el otro ser humano. El otro ser humano es tu padre, son tus hijos, tu familia. Sin embargo, otros lo han visto como una oportunidad o como una segunda o tercera oportunidad para poder mejorar la situación familiar. Sin embargo, no todo es color de rosa, ¿no? Como ya les digo, hubo muchas situaciones que se han presentado. Entonces, todo esto es necesario tener en cuenta si yo voy a aprender a convivir pacíficamente, pues, ¿no? Que en mi calidad de maestro, de líder pedagógico, como es el director, o como padre de familia, es sensibilizarme. Sensibilizarme de que esto es importante primero. Ese es el primer paso, darme cuenta de que, ojo, pestaña y ceja, esto tengo que verlo. Tengo que ver hacia mí mismo, no ver hacia los demás, sino ver hacia mí mismo. Entonces, a partir de todo esto que menciono, en el Decreto Supremo 004-2018 del Ministerio de Educación, se aprueban los 3 lineamientos de la convivencia escolar, que es la promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la atención de la violencia. Entonces, vamos a, en este estado, brindar algunas estrategias de cómo trabajar cada uno de estos lineamientos de acción y que obviamente tienen que estar plasmados cada lineamiento de acción en el plan de tutoría, porque obviamente la tutoría también tiene sus lineamientos, ¿no? Pero en el caso de la convivencia, estos son los 3 lineamientos. Promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, la resolución viceministerial 273, el cual pues te da las orientaciones para el año académico 2021, ¿no? Para este año, para este presente año, te señala qué trabajar o te sugiere, ¿no? ¿Qué podríamos trabajar a nivel de institución educativa en cada uno de estos 3 lineamientos?
Obviamente también en el Decreto Supremo 004-2018 Minedu te da las sugerencias de qué trabajar. Entonces, veámoslo. Como primer punto de la promoción de la convivencia escolar, ¿qué prácticas se deben promover desde la escuela, desde la institución educativa? Los espacios democráticos de participación, donde se busque fortalecer. ¿Qué es lo que busca la promoción de la convivencia escolar? Fortalecer, trabajar lo bueno que tiene la institución educativa, lo positivo. Fortaleces las relaciones interpersonales, todo lo que es fortalecimiento, todo lo que es promoción, ¿ya? Entonces, en ese marco, promover los espacios democráticos de participación, como los círculos de estudio, como que también la Asociación de Padres y Madres de Familia también puedan, de una manera u otra, si bien es cierto, es un órgano que casi independiente, pero que está ligada a la institución educativa, la Asociación de Padres de Familia, sin embargo, poder dar las oportunidades para que ellos se expresen, se manifiesten, puedan hacer llegar su voz. Pero ¿cómo vamos a escucharlos a tantos? Dirán, ¿no? Entonces, una estrategia podría ser que para poder escuchar a los padres de familia, podemos trabajar a través de los comités de tutoría de aula. Sin embargo, estos comités de tutoría de aula no son funcionales porque cuando el docente tutor ingresa a principio de año, ahí queda, hace su comité y queda ahí letra muerta. No desenvuelven su función los integrantes del comité de tutoría de aula. Entonces, todos los comités de tutoría de aula, los cuales están liderados eh, por el presidente de aula, ¿no? Se reúnen y pueden ser escuchados. Y tal vez no hubiese tanto revuelto o alboroto, porque cuando reunimos a todos los padres de familia, la masa, porque son muchos los padres de familia, muchos los asociados, entonces tal vez no se les puede escuchar a todos y a veces se pierde el tiempo. Entonces, promoviendo los espacios como el CONEI, la Asamblea de Estudiantes, entre otros municipios escolares, vamos a poder ver la forma de que podamos escuchar la voz que no se escucha, que muchas veces de los estudiantes, ¿verdad? Ahora, por otro lado está la elaboración o actualización de normas de convivencia. Esto es fundamental, las normas de convivencia. En el Decreto Supremo 004-2018 Minedu, te habla de normas de convivencia institucional y normas de convivencia de aula. Entonces, en el transcurso de la intervención de convivencia escolar desde el año 2018 que yo estuve trabajando, surgió algo por ahí donde los docentes le veían de una manera un poco, no tan bien el término normas de aula o normas de institucional, sino ellos lo proponían como acuerdos, ¿no? Entonces, en la bibliografía basada en el decreto supremo que estoy mencionando, no dice acuerdos, dice normas, pero tampoco es inválido con acuerdos. Entonces, se habla de que a nivel institucional, de normas de convivencia institucional, y a nivel de aula, puede ser normas de convivencia de aula o puede ser acuerdos de convivencia de aula. No hay problema. Y no hay que tampoco hacer pelea por ello, ni mucho menos. Porque el término acuerdos como que es más democrático y es más amigable que la terminología normas, ¿no? Porque las normas van más pegadas a una ley, en cambio el acuerdo va más ligado al diálogo, a la democracia, ¿verdad? Entonces, las normas de convivencia institucional nos van a asegurar más del 50% de una convivencia escolar adecuada en la institución educativa. Y estas normas de convivencia tienen que ser adaptadas al ámbito virtual, tienen que ser difundidas a través de todos los medios tecnológicos disponibles, así como las redes sociales, por Facebook, por grupos de WhatsApp, por trípticos, por dípticos, y estas normas de convivencia obviamente tienen que ser adaptadas a la situación virtual y tienen que responder a las características y necesidades de cada institución educativa y responder obviamente a los 7 enfoques transversales de la educación, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso.
Por otro lado, la disciplina con enfoque de derechos, que el personal docente pueda ver una estrategia no castigadora, una estrategia en donde se pueda, a ver, de una manera u otra, ante una situación donde se rompa una norma de convivencia, ante el incumplimiento de una norma de convivencia, exista una disciplina basada en el enfoque de derecho, basada en que no sea castigadora y que el mismo docente desarrolle eh, las competencias o el fortalecimiento de que él pueda ver y que pueda ver qué opciones tiene para poder tal vez utilizar una medida correctiva o una medida reparadora. Entonces, esto es a nivel institucional. Es cierto, cada maestro tiene su estrategia, su metodología, su forma de trabajo. Sin embargo, todas estas estrategias, estas metodologías, estas formas de trabajo y de reglar también la conducta disruptiva de los estudiantes debe ser basada en un enfoque de derecho. Por otro lado, las medidas correctivas en el servicio educativo no presencial, que obviamente la virtualidad en la comunicación no presencial existen barreras comunicacionales, ¿no? No estamos en un mismo espacio físico. Esto impide que yo pueda tener un diálogo profundo con el estudiante, un diálogo reflexivo con la madre o con el padre de familia, pero que voy a tratar de comunicarme mediante llamadas, mensajes de texto, videos, tal vez charlas, escuela para padres, jornadas con padres o encuentros con padres para yo poder de una manera u otra trabajar las conductas disruptivas. Ya esto es todo un tema aparte, trabajar conductas disruptivas, todo lo que es normas de convivencia y medidas correctivas es todo un tema aparte y bastante amplio que requiere de otro tipo de ponencia, otro tipo de temática concentrada solamente en eso, porque es bastante complejo. Y va, obviamente tiene que ser de acuerdo al colegio, de acuerdo a la institución, de acuerdo a esa realidad. ¿Ya? Continuamos. El otra línea de acción que es la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el trabajo con la red de aliados estratégicos. Ante una situación, a ver, primero, ¿qué es la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes? Es anticiparnos a una situación de violencia, o si en todo caso la situación de violencia ya se ha dado, disminuir sus efectos. Pero para esto, la institución educativa tiene que valerse a través de los aliados estratégicos que va a ser el Centro de Emergencia Mujer, las comisarías, los hospitales, las municipalidades, a través de la DEMUNA, las ONGs o con la misma mujer también, ¿no? Ese trato cercano. Entonces, ante una situación, se cuenta con el aliado estratégico que va a brindar el apoyo. Y justamente a partir de esto se crea las brigadas de autoprotección escolar en el año 2018, 2017, en colegios de Lima, en escuelas a nivel nacional en Lima, y las VAPES se denominan, ¿no? Entonces, estas brigadas de autoprotección estaban conformadas por los integrantes de los comités de tutoría de aula de los diversos grados y secciones, por la Policía Nacional, por el Serenazgo y también por docentes. Y si la institución educativa tiene psicólogo, obviamente también por psicólogos. Entonces, esta red de protección contra la violencia, entonces, estos aliados estratégicos debemos consensuar con ellos y tomar las alianzas correspondientes. Por otro lado, la otra línea de acción, que es la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, es tratar de ver que ante una situación de violencia ya escolar, el estudiante pueda tener una atención oportuna, reparadora y eficaz. ¿Qué significa esto? Que la institución educativa tome medidas para que se restablezca la convivencia. Así se denomina. Cuando hay una situación de violencia, la convivencia se rompe. La convivencia se rompe. Entonces, esta convivencia lo que queremos es que se vuelva a unir o que trate al menos de lo posible de restablecerse. Entonces, cuando hay una situación de violencia, la familia es afectada.
el estudiante es afectado, el salón es afectado, el docente tutor es afectado, el grado es afectado, la institución educativa se ve afectada. Entonces, librarme del problema y decirle ya, que lo atienda el aliado estratégico y ahí queda, no, no se trata de eso. Se trata de que el responsable de convivencia escolar, quien es un cargo que asume dentro del comité de tutoría, sea quien, en conjunto con el docente tutor de este estudiante, elaboren un pequeño plan de restablecimiento de la convivencia escolar. Y este plan de restablecimiento de la convivencia escolar incluye el trabajo con el estudiante agresor y el trabajo con el estudiante agredido. ¿Sí? Entonces, este, eh, esta situación que estoy haciendo mención, obviamente está siendo asesorada por todo el comité de tutoría, por el coordinador de tutoría. Si lo tenemos por niveles, si lo tenemos a nivel institucional, entonces, pero esto está basado también en una normativa, que es el Decreto Supremo 004-2018 Minedu, y que el año pasado, en junio o agosto del año pasado, no me acuerdo bien, sale otra normativa que es la Resolución Ministerial 274-2020 Minedu, donde te habla acerca de los protocolos de atención de la violencia escolar, donde te dan una serie de acciones que tiene que asumir la institución educativa cuando se da un tipo de violencia física, psicológica o sexual, ¿ya? Entre iguales, entre estudiantes o de un personal de la institución educativa hacia un estudiante. Entonces, si se da una situación de violencia, ¿a qué documento debo recurrir? A la resolución ministerial 274, porque ahí me va a decir cómo trabajar esta violencia. Y esto está adaptado desde el trabajo que hace un docente. O sea, no necesitas ser psicólogo para que puedas trabajar esas acciones porque son acciones similares a la tutoría, ¿ya? Pero que obviamente se distancian un poco porque es convivencia. Y que aquí vemos la actuación frente a situaciones de violencia, la institución educativa pueda garantizar el bienestar de los estudiantes y que ante un hecho de violencia escolar denuncie ante las autoridades competentes esta situación de violencia, ya sea, como les digo, violencia entre iguales. Obviamente los protocolos para cada tipo de violencia va a tener sus características y te va a decir cómo trabajarlo. No es que todos necesariamente se tienen que denunciar, pero eso sí, la violencia no se puede normalizar. Entonces se tiene que conocer y la institución educativa debe estar afiliada a la página del Ministerio de Educación de Violencia Escolar, que es el CICB, la página del CICB, y tiene que registrarse. Así como cada institución educativa tiene su acceso al CIAJI, cada institución educativa debe tener su acceso al CICB, que es el sistema especializado para la atención de la violencia escolar. Debe tener una cuenta el director, un usuario, una contraseña, y debe designar a sus responsables de convivencia escolar. Y por cada nivel hay un responsable de convivencia escolar. Si mi institución educativa tiene 3 niveles, tiene que haber 3 responsables de convivencia escolar. Entonces, de esta forma, vamos a darnos cuenta que existe la línea del CICB que trabajan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y que te brinda la atención por call center, por llamada, el equipo de psicólogos o especialistas de convivencia escolar del Ministerio de Educación. Y si un estudiante o tu hijo o tu hija es víctima de violencia escolar, llamas a esta línea y ellos, con la garantía y la confidencialidad correspondiente, van a reportar este hecho de violencia y el director, le va a llegar un correo al director, no va a decir de quién ha reportado, pero le va a decir que hay una situación de violencia que debe atender y que debe seguir los protocolos basados en la normativa que he hecho mención. Entonces, eh, si de repente por ahí la llamada se pierde, ellos te vuelven a llamar, ¿no? Cuando estás llamando. Ahora, también hay una línea del WhatsApp para comunicarte con ellos, que es el 991-410-000, donde te puedes comunicar para que te brinden
información sobre convivencia escolar o también puedas reportar un hecho de violencia. No es una línea de denuncia, es una línea de reporte que pone de conocimiento al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación descentraliza a través de las DRES, a través de las UGELs y la UGEL a la institución educativa, ¿no? Entonces, también se puede hacer la denuncia a través, bueno, el reporte a través del correo sisb@minedu.gov.p. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabo de mencionar, es que la educación remota transforma un poco esto de la convivencia que era presencial, ahora la parte virtual, pero todo a través de las herramientas tecnológicas y a través del WhatsApp, del Facebook, de las otras redes sociales, de las llamadas, de los mensajes de texto, todo por ahí. Entonces, existe bastante rigurosidad un poco en lo que es la atención de la violencia escolar, porque a partir de esto ya el director toma conocimiento, llama a la familia, invita, bueno, no invita, orienta a la familia para que haga una denuncia si, por ejemplo, fue violencia sexual en contra de su menor hija o su menor hijo, y se despliega todo tipo de acciones que la UGEL va a asesorar y va a brindar asistencia técnica para que esta situación no quede impune, ¿no? Todo tipo de hecho de violencia escolar. Entonces, la violencia escolar, como ya les he dicho, se divide en violencia física, psicológica o sexual, ¿no? Y sexual, perdón, y violencia sexual. Entonces, hasta este punto, he podido hablarles yo de manera general de qué poder hacer y qué tener en cuenta para trabajar esto de la convivencia y cómo convivir pacíficamente en esta situación de COVID, ante la situación de la pandemia, y qué debemos tener en cuenta para que podamos trabajarlo. Muy bien, entonces, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, ¿no? Le doy el pase, creo que al maestro Fidel. Muy bien, muchísimas gracias. Aplausos virtuales, por favor, para los invitados de esta tarde. Nos ha dado un panorama muy amplio, pormenorizado también de el tema que hoy hemos tratado, aprendiendo a vivir pacíficamente en tiempos de confinamiento por el COVID-19. Muy bien, vamos a continuación a pasar a la segunda parte que comprende las dudas o también puede haber alguna intervención por parte del público, de los estudiantes, de los padres de familia. Muy bien, vamos a recibir las preguntas a través del chat o como también puede ser las preguntas utilizando el botón reacciones. Sírvanse levantar la mano para poder cederle el turno y de esa manera pueda participar en este séptimo webinar, aprendiendo a convivir pacíficamente en tiempos de confinamiento por el COVID-19. También para recordarles de que se sirvan, rellenar, completar su asistencia, ya está en el chat del Cisco Web, ya pueden poner su asistencia para la certificación correspondiente. Bien, a ver, estamos en espera de las preguntas que pudieran hacer en relación al tema del séptimo webinar. También este webinar se está transmitiendo a través de la página del Facebook, la página oficial de la Escuela Profesional de Educación Primaria. También pueden hacer sus preguntas a través del Facebook. Bien, estamos en espera. ¿Una pregunta, alguna inquietud? Muy bien.
Creo que todos tenemos muy bien y claro este tema muy importante. El día de hoy pues se ha disertado y ha sido muy bien disertado por nuestro invitado y desde luego ha enfocado el tema desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista curricular y como también desde un marco normativo. Desde luego, centrado en este tema, desde luego, muy delicado, que corresponde a aprendiendo a convivir pacíficamente en tiempos de confinamiento por el COVID-19. Muy bien, no hay preguntas. Vamos a pasar a la tercera parte que viene a ser las conclusiones. Profesor Fidel. Muy bien, adelante, profesor Orlando, adelante. Bien, buenas noches, profesor Fidel, colegas, quienes estamos presentes, de igual manera con el psicólogo Carlos Flores, pues un tema muy interesante que ha tocado el día de hoy, lo referente pues aprendiendo a convivir pacíficamente. Bueno, ese aprendizaje en muchos de los casos pues está ligado a lo que es a las instituciones educativas, ¿no? Lo que ha manifestado el psicólogo Carlos está referido a toda la normativa que está sujeto, digamos, a la convivencia pacífica en lo que respecta a los estudiantes. Pero, sin embargo, otro de los problemas que tenemos es este caso de la violencia que se genera muchas veces no solo es, digamos, a nivel de las instituciones educativas, también tenemos una violencia familiar, ¿no? Y cuando hay una violencia familiar, pues ese niño o niña, es parte de esa familia, en algún momento va a sacar a la parte exterior, que es decir, lo va a exteriorizar. Y esto lo exterioriza, pues, digamos, a nivel de las instituciones educativas. Cuando ahí encontramos, por ejemplo, los casos de bullying, las agresiones, bueno, en fin, diferentes acciones que toman los niños, ¿no? Entonces, en qué medida debemos de promover el trabajo en los hogares para que los niños, las niñas, no estén inmersos, pues, digamos, a estas violencias y de esa manera promover, digamos, una convivencia pacífica, no solo a nivel de la institución educativa, sino también a nivel de los padres de familia. Porque ahí, cuando encontramos a papá, a mamá agrediéndose mutuamente, el hijo, ¿qué hace? Asimila todo eso. Una esponjita va captando todo y en un momento en que va a tomar una posición, ya sea del más dominante. Si es papá, entonces toma la posición de papá, y si es mamá, de mamá también, ¿no? Entonces, para trabajar estas situaciones, ¿qué deberíamos de hacer? ¿No? Aparte de la parte normativa que hay emanado del Ministerio de Educación, todo ello. Entonces, eso sería mi caso, por ejemplo, un casito le pondré acá. Yo encontré un niñito que vivía con sus abuelitos y sus padres no estaban ahí. Y este niño era demasiadamente y extremadamente agresivo, ¿no? Cuando llegaba a la institución ya estaba golpeando a uno, ya estaba golpeando a otro y a otro. Entonces, ¿qué estaba pasando? Quiere decir que no había afecto, no había esa convivencia pacífica en el hogar, ¿no? Entonces, bueno, así como estos casos, pues vamos a encontrar varios, ¿no? Y no sé cómo trabajarlo a nivel de las familias. Bueno, eso sería mi pregunta, psicólogo Carlos y colega Fidel y con todos los participantes. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Vamos a cederle el turno a ver si una respuesta en relación a la interrogante. Sí, muchas gracias, maestro. Bien, miren, ante una situación de violencia familiar, en este caso tal vez el niño, o en este caso el niño no estaba tal vez yendo a clases o ver la forma, ¿no? Tal vez si se puede profundizar un poco más en este caso, pero ¿qué sucede? Esta situación cuando la familia no se preocupa por el niño, tal vez omite sus funciones, tal vez desde el afecto, desde su alimentación, desde su higiene, su
su salubridad, entre otras, está atentando contra los derechos fundamentales del niño, esta familia. O sea, suele suceder y suele pasar que esto es una situación de violencia familiar. O sea, cuando este niño no recibe el acceso a la educación. El acceso a la educación es un derecho. Entonces, al ser un derecho y el padre de familia, al negárselo, o tal vez al momento de que este padre de familia omite sus funciones a través de tal vez de desprotegerlo, de dejarlo a su suerte, o de violentarlo, o de tener conflictos familiares, y de esto pues el estudiante se ve agobiado, y es una situación de violencia. Entonces, las demunas trabajan cuando, por ejemplo, el estudiante no está siendo adecuadamente recibiendo su acceso a la educación, en este caso, ¿ya? Y se activa uno de los protocolos de la violencia escolar, que es el protocolo 6, que es violencia familiar. En este caso sería violencia psicológica, o podría ser violencia física, dependiendo de la situación. Entonces, ¿qué sucede? Este niño, o dependiendo de la edad que tiene, es muy probable que tenga que ir a un centro apartado de sus padres y tener que estar ahí, porque en las normativas, porque así lo señalan, ¿no? Cómo se debe actuar. El director, ante un conocimiento de una situación, tiene que comunicarse con un integrante de la familia que no está ejerciendo la violencia, y decirle: mire señor, mire señora, esto está pasando, esta situación se estamos viendo, y esto está haciendo que este adolescente esté actuando así. O sea, habría una parte de intervención puntual, y habría una parte de trabajo preventivo para evitar eso. Entonces, yo estoy mencionando ahorita la parte de intervención ahí. Entonces, se asegura de que el estudiante deje de recibir esta situación de violencia comunicándonos con las demunas o con los centros de emergencia mujer. Entonces, este centro de emergencia mujer ya actúa y va a ver desde el asesoramiento legal y psicológico al menor. Pero ¿qué sucede? Para esto también tiene que haber una denuncia, y muchos de los familiares no denuncian, porque obviamente el que está agrediendo es su hermano, es su primo, entonces no lo denuncia, entonces queda ahí en el aire y queda en la nada. Entonces, este adolescente, este niño, está condenado a que no se haga nada, porque la misma familia no denuncia. Pero ¿qué sucede? La misma institución educativa, a través del director, está facultado a poder denunciar. No es que sea un abuso de autoridad, no es que tampoco esté incumpliendo sus funciones. El mismo director lo puede hacer. Entonces, ¿cómo podemos evitar o prevenir toda esta situación para no tener que llegar hasta este punto? Desarrollar las competencias parentales, lo denomina. El desarrollo de competencias parentales en los padres de familia. Estos padres de familia que nosotros vamos a tener, a estos asociados, debemos programar jornadas de padres y madres de familia, así lo llaman, y encuentros. Las jornadas son talleres o charlas de fortalecimiento de competencias parentales, y los encuentros son en donde la familia se reúne en la institución educativa o en un lugar y comparten experiencias, socializan y tratan de poder trabajar la parte de los vínculos emocionales, los vínculos afectivos. Esto tiene que ser programado a través de un plan anual de trabajo, donde se consigne que se van a elaborar las normas de convivencia a nivel institucional, y todos los actores educativos, incluyendo los padres de familia, van a dar su punto de vista. Después de esto, cada docente tutor o docente de primaria o inicial va a tener que desarrollar sus normas de convivencia de aula. Tiene que tratar de que tenga su comité de tutoría de aula, y que de estos comités de tutoría, estos presidentes, impulsen y motiven a que los demás padres de familia de su aula puedan involucrarse con realmente su responsabilidad, porque nos damos cuenta que, si estamos hablando de una educación a distancia, el aula ha pasado a ser el hogar ahora. Entonces, si hablamos de convivencia escolar, también estamos hablando de convivencia, como ya lo dije, en la casa. O sea,
cómo interactúa el padre de familia con su hijo o su familia, ¿no? Entonces, trabajando esto de las normas de convivencia de aula, institucional primero, después de aula, trabajando con los comités de tutoría de aula y después con las brigadas de autoprotección escolar, ¿no? Podríamos hacer algo ya, ¿no? Pero el desarrollo de las competencias parentales es eso, poder ver aquellas competencias relacionadas a la crianza, ¿no? Con los niños. Entonces, las medidas correctivas que tienen que aplicar los padres de familia, obviamente son basados en la violencia, basados en la permisividad, pero tiene que ser de manera democrática. Y esto no se va a arreglar con un chasquido de dedos. Esto es un trabajo progresivo que se ve plasmado con el tiempo, así como el PI, que está visionado de acá cada 4 años, cada 5 años, el trabajo que se tiene que hacer es así, planificado y se va a ir viendo de poco a poco. No hay una fórmula mágica, qué bonito sería, ¿no? Que hay una fórmula mágica para poder trabajar conductas disruptivas en los adolescentes. Conducta disruptiva es toda conducta rebelde, oposicionista a lo que las normas de los adultos le digan. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos niños, de estas niñas, estos adolescentes, no han satisfecho sus necesidades básicas como el afecto, el amor, el cariño. Entonces, justamente la reacción natural de ellos es la rebeldía y muchos de ellos ya se van por el mal camino. Entonces, esta generación de padres de familia que están actualmente han venido formándose de la generación de que ellos han sido educados bajo el autoritarismo. Pero nos damos cuenta de que este autoritarismo y que ellos ahora son padres, no está teniendo frutos, pues. No está teniendo frutos, porque de haber sido así, ellos que han sido educados de esta forma, hubiese estado viéndose los frutos ahora. Pero ahora, ¿qué hablamos? También hay muchas generaciones, pues, ¿no? Que están aconteciendo y que hay madres adolescentes que no han podido desarrollar ellos mismos ni su autoestima, ni su asertividad, ni su empatía, y ahora son padres y tienen estas dificultades. Obviamente no todos los padres, tampoco es una queja hacia ellos. Esto es una queja, o esto es algo que repercute a todos los adultos, no es una queja, sino es una situación que se manifiesta. Entonces, no existe programas que trabajen de una manera estandarizada todo esto o descentralizada a nivel de las regiones. O sea, no existen programas, existe el programa Cuna Más, puede existir el programa Juntos, todo eso, pero no hay un programa exclusivo a nivel del gobierno local o gobierno regional o gobierno nacional que trabaje las competencias parentales o que haya manuales o guías que por ahí aparecen, pero que deberían ser permanentes y no hay la contratación de profesionales también en las instituciones educativas que lo trabajen. Por ejemplo, la ley 29719 te señala que debe haber un psicólogo por colegio, pero no existe. Esa ley salió en 2011, estamos en 2021. Hasta el día de hoy no existe un psicólogo mínimamente por colegio. No existe esto, o sea, solamente las GECs o en los colegios que tienen presupuesto y que contratan y que pagan con el mismo presupuesto de APAFA. También no existe trabajadores sociales a nivel de todas las instituciones educativas o en las UGELES que, que están viendo la situación económica, socioeconómica de los estudiantes. Entonces, el trabajo del docente no solo o el sector de educación no solamente va a depender del mismo sector, sino también de los otros sectores, y ahí pues los directores y los maestros nos vemos un poco ahí atados de manos porque si no aseguramos calidad de vida, no aseguramos calidad educativa. O sea, ¿cómo yo pues espero que el estudiante me entienda si no ha comido bien, no se ha alimentado bien? Su familia subsiste con 10 soles o 5 soles diario. No tiene los recursos básicos para que pueda rendirme académicamente. Entonces, no podemos hablar de calidad educativa si no hablamos de calidad de vida primero. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es una problemática que a través de un trabajo conjunto se puede resolver poco a poco, pero es un trabajo planificado, como le hago mención, a través del desarrollo de esas competencias parentales, ¿no? Y este es otro tema aparte también, bastante interesante. Espero haber podido darle algunas luces, estimado maestro. Muchas gracias.
Muchas gracias por... Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor Orlando. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Podría Buenas intervenir con tardes. este ¿Cómo estudiante? está, maestra Vitaliana? Adelante con su pregunta. Bien, en primer lugar, para felicitar al grupo de la organización de este séptimo Wenivar en nuestra Escuela Profesional de Educación Primaria, y luego para felicitarle al señor Carlos Flores por su brillante exposición. La verdad que es muy necesario que nuestros futuros docentes y nosotros conozcamos la parte normativa. Eso es importante, porque hoy en día ha aumentado la violencia física, psicológica, sexual, y las personas no conocen dónde ir, ¿no? ¿En qué ley se van a amparar? Y esto es importante, ya que nosotros, los docentes, tenemos pues de que orientar a nuestros futuros estudiantes cuando vayan a las escuelas, a los centros educativos, ellos tengan que hacer un trabajo, lo que usted ha dicho, ¿no? Un trabajo netamente con la comunidad, con los padres de familia, porque ellos son los que nos van a ayudar a la educación de los hijos. Cuando nosotros hablamos de estas violencias, vemos pues que lo vemos claramente, como ha dicho el profesor Orlando, ¿no? Los niños son muy violentos en la escuela, siempre hay conflictos. Los niños, cuando veíamos en el aula, ¿no? Por más que haya las reglas de convivencia, los niños se pelean, se insultan, se hacen bullying, etcétera. Pero nosotros, no sé si usted nos puede dar un poco más de luces cuando hablamos de las dinámicas para resolver conflictos en el aula. Eh, y existen, ¿no? Muy buenas dinámicas para poder, ¿no? Trabajar con estos niños. Bueno, podría ser en la circunstancia del conflicto o también podría ser antes, ¿no? Para poder evitar la violencia. Ahora, también se puede trabajar con los padres de familia estas dinámicas y, bueno, señor psicólogo, ¿nos podría decir cómo lo pueden hacer los chicos en estos momentos que estamos no en este estudio remoto, ¿no? ¿Cuál sería las dinámicas más eficaces para poder orientar a los padres y a estos niños en estos momentos en donde la violencia en la familia también ha crecido, ¿no? Debido a muchos problemas, ¿no? En estos momentos de pandemia. Sí, eh, muchas gracias, estimada maestra. Es cierto, ¿no? La violencia hoy en día se está viendo y se está visibilizando. Anteriormente, la violencia siempre estuvo presente, ¿no? Pero no se visibilizaba, o sea, no se observaba, quedaba impune. Entonces, una primera visión de esto es de que si la violencia se está viendo ahora, es porque al menos la gente ya está dando conocimiento y antes no lo hacía. O sea, para empezar, está bien y está mal al mismo tiempo, si lo vamos a ver desde ese punto de vista. Porque si hay denuncias es porque esta persona ha sido valiente. Si hay una situación de violencia y se trata de trabajar, esta escuela, esta institución está asumiendo el reto. Entonces, de repente la institución educativa se hace la vista gorda o el docente o cualquier padre de familia, ¿no? Que puede estar viendo. Entonces se hace la vista gorda y ahí queda, pero no. Si ya hay una sensibilidad y hay esa preocupación de ver estas situaciones de violencia, entonces las normas de convivencia están ahí para poder regular nuestra conducta. Ahora, si una norma de convivencia no se cumple, esto cuando lo hablamos en el ámbito psicopedagógico lo vamos a llamar conducta disruptiva, ¿ya? Una conducta disruptiva es toda conducta que vaya en contra de las normas de convivencia, que vaya en contra de los derechos fundamentales de la persona, ¿ya? Entonces, toda conducta disruptiva tiene que tener una medida correctiva. Entonces, digamos, un estudiante es agresivo con otro, esa es violencia, digamos, es agresivo físicamente, esa es violencia física. ¿Ya? Entonces, está yendo en contra de la norma de convivencia que nos respetamos, digamos. Entonces, la medida correctiva tiene que ser proporcional a la falta, bueno, no vamos a decir falta, porque es ámbito de leyes eso. Nosotros tenemos que ser más democráticos, a la
a la conducta disruptiva que haya cometido el estudiante. Tiene que ser, esto es uno de los requisitos. No lo he inventado yo, esto está en las normas, está en los manuales del Ministerio de Educación que señala, ¿no? Que la medida correctiva tiene que ser proporcional a la situación, que tiene que tener en cuenta el grado y el nivel de desarrollo evolutivo del estudiante. Si es un niño, si es un puber, si es un adolescente, de qué edad, de qué grado, de qué ciclo, ¿ya? Tengo que tener en cuenta eso. Tengo que analizar cuál ha sido la conducta disruptiva que él ha cometido o la norma de convivencia que ha roto. De acuerdo a eso, hay una fórmula, ahorita se me va a ir la fórmula, pero es una fórmula, es un acrónimo, eh, que es ahorita se me ha ido, pero la situación es que se tiene que aplicar una medida correctiva en función a la conducta disruptiva. Si, por ejemplo, él agredió a alguien, este estudiante tiene que promover el buen trato. O sea, eso no es castigar, eso es una medida correctiva. O sea, que esta medida correctiva esté basada en la misma conducta que él ha hecho. Digamos, él ha roto las plantas, entonces él va a tener que empezar a sembrar plantitas, tal vez cuidar los animales, tal vez si él ha ofendido a alguien, va a empezar de repente él a elaborar trípticos, collage o murales sobre el buen trato y eso, ¿no? Además de eso, otro requisito que ahorita viene a mi mente es que la medida correctiva no tiene que atentar contra sus derechos, o sea que no tiene que ser violento. Entonces, y también que tiene que generar, la medida correctiva tiene que generar un aprendizaje. Darle un latigazo atenta contra su derecho y no le genera ningún aprendizaje. Pero si yo lo hago pensar a través de que él elabore un tríptico o un mural sobre el buen trato, además de que yo le estoy menguando su conducta o corrigiéndolo, basado en un enfoque de derechos, yo le estoy enseñando algo, porque incluye un aprendizaje. O sea, toda medida correctiva debe incluir un aprendizaje y tiene que ser proporcional y tiene que ser de acuerdo al nivel de desarrollo del niño o del adolescente. Entonces, no hay una sola medida correctiva que se aplica, sino que va a depender mucho de la falta cometida del estudiante o de la situación. Ahora, si nosotros queremos tener mayor impacto para que no se dé esto, tenemos que trabajar habilidades socioemocionales con los estudiantes. Nuevamente repito, organizando jornadas con padres y encuentros con padres, y además de ello, talleres y charlas a nivel de ciclos educativos. Yo sugiero que trabajen por ciclos, ¿no? Por ciclos de sexto ciclo y por séptimo ciclo en secundaria. Y en nivel primaria, ¿no? Podrían trabajar por sus 3 ciclos que tienen, el tercer ciclo, el cuarto ciclo y el quinto ciclo aparte, ¿no? Pero de una manera que haya un solo plan o acciones determinadas para para cada uno de estos, y que el docente tenga en las horas de colegiado capacitaciones sobre eso, pero sobre todo, ¿qué debe tener el docente, estimada maestra? Un manual de cómo trabajar, digamos, ¿no? Un manual ante adicciones, otro manual trabajando con situaciones de sexualidad, otro manual trabajando con bullying, otro manual trabajando con lo que es, digamos, trata de personas. O sea, estos manuales hay. Lo que pasa es que hay que rebuscarlos, hay que buscarlos bien, o si no, hay que tratar de elaborarlos o en todo caso se acude al aliado estratégico. Si yo quiero un manual de cómo poder trabajar tal vez la prevención del bullying, esto cualquier psicólogo lo maneja. Puede ser el Centro de Emergencia Mujer, puede ser de la Fiscalía, puede ser el psicólogo educativo. Incluso la misma Facultad de Psicología maneja estos manuales, estas orientaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos como si fuésemos directores o coordinadores de tutoría, brindarle las herramientas bibliográficas necesarias a mi personal docente para que ellos se capaciten? Pero es para que les doy en un CV o les doy un drive para que cuando lo vean, cuando quieran. No, no, no. Debemos organizar sesiones de colegiado donde vamos a trabajar el capítulo 1 de cómo piensa el cerebro adolescente. A ver, veamos, a ver. Entonces reviso, ¿no? Entonces
mis docentes van a recordar lo que han pasado por la universidad y recordar esto. Entonces, no todos también te brinda la universidad, o sea, te brinda todo lo necesario, pero ya de uno tiene que especializarse, uno tiene que buscar más. Entonces, hacer estas actividades en los colegiados de tutoría, porque a veces no se hacen colegiados de tutoría, o solamente hacen colegiados de ciencias, de letras o de las otras áreas. En todo caso, si se va a hacer en esas áreas, ver cuáles son las situaciones que están aconteciendo y de acuerdo a eso trabajar. Me dejo entender. Tiene que haber jornadas de clima institucional. No estoy hablando de convivencia escolar. Clima institucional, que es la percepción que tiene la persona sobre cómo es la interacción. Entonces, este clima institucional tiene que trabajar a nivel docente. ¿Ya? Obviamente no todos se van a llevar bien entre todos. Eso no es clima institucional o convivencia escolar. Es que todos nosotros, si bien es cierto, tenemos diferencias, tú no me vas a caer a mí o yo no te voy a agradar necesariamente, pero sin embargo, tú vienes a cumplir tu trabajo aquí, yo también, y en nuestro cumplimiento de nuestro trabajo lo vamos a hacer. Y esto hace memoria a lo que decía una enseñanza que decía Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Que cuando existía una historia, que cuando un judío se encontraba por el camino con un griego, un romano creo era, este romano le podía decir al judío, porque el judío estaba siendo gobernado por el imperio romano, ¿sabes qué? Carga las cosas. Antes pues no había vehículos, ¿no? Como los carros, las motos. Entonces, en los caminos para los pueblos, entre los pueblos, el judío tenía que cargar el equipaje del romano y cargar 2 kilómetros, por ejemplo, ¿no? 2 kilómetros. Pero como el judío era orgulloso, y también tenía su valor propio, él no cargaba 2 kilómetros, él cargaba 3, 4 kilómetros y recién le daba al romano su equipaje, porque si no lo cargaba lo mataban al judío, pues no estamos hablando de otro tiempo. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que el maestro, que el padre de familia, que el director, que el psicólogo y que todo agente educativo no tiene que dar lo necesario, sino tiene que recorrer unas millas más, unas millas extra. O sea, tienes que recorrer una milla extra, una milla más. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas millas extra tú darías por tus estudiantes? ¿Cuántas millas extra tú darías por tus padres de familia, por tu hijo, por tu hija? Pero sobre todo, que esto no implica, esto, ojo, no implica que no te vas a, que te vas a estar trabajando todo el día o que no vas a tener tiempo para ti. No, no, no. Significa que vas a tratar de ver la forma de dar más de ti, pero sin que eso implique que te quite tu tiempo para otras cosas. O sea, ¿cuántas millas extras tú recorres? Voy a tratar de brindarle a la organización de la Escuela de Educación Primaria algunos manuales, estimada maestra, sobre cómo trabajar medidas correctivas. Lo tengo ahí, lo tengo, y cómo trabajar las conductas disruptivas, con las normas de convivencia, los manuales vigentes de este año 2021, ¿ya? Para que yo estoy muy seguro que ustedes se actualizan constantemente y si es que no lo tuviesen, les va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Muy bien, las Muchas gracias. gracias, profesor Las Fidel. gracias. Muchas gracias, señor Carlos. Gracias a la maestra Vitaliana por la pregunta, muy interesante. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches. Estamos en la parte final. Adelante. Buenas Margarita. noches. Buenas tardes, Noches. Margarita. Adelante. Bien, buenas noches con todos, público que están dentro de la sala. También agradecerle al señor psicólogo Flores Hidalgo, que imparte, ¿no?, los aprendizajes que tal vez nos va a servir en el vida cotidiano para nosotros como docentes impartir en nuestras instituciones, ¿no? Bien, lo que quisiera tal vez una inquietud es sobre los adolescentes, ¿no? En caso, por ejemplo, cuando actuamos o trabajamos, ¿no? Hablarle a los estudiantes, adolescentes en este tiempo de pandemia, buscar una convivencia de buena actitud, ¿no? Muchas veces vemos hoy en día, no hay mucha comunicación
hacia los adolescentes. Tengo un caso, personalmente, ¿no? Conversaba, ¿no? Con algunos madres de familias, algunos con adolescentes tal vez. Muchas veces gané una experiencia tal vez nula, puedo decir así, porque algunos padres, cuando yo hablaba, ¿no? De los adolescentes, así como se puede decir, carta abierta, para que los estudiantes, ¿no? Como adolescentes en esa etapa, a veces ellos se manifiestan, ¿no? Por diferentes afectos, ¿no? Ámbitos que ellos tienen en el convivencia, en el contexto donde viven ellos. No hay una buena comunicación con los padres, con la madre, no hay una confianza que ellos pueden tener esas dificultades que pueden impartir, ¿no? Entonces, a eso llego y converso con ellos, ¿no? Digo, ¿no? Las cosas deben ser claras y precisas para que ellos puedan y sobrellevar ese camino, esa etapa que están viviendo. Entonces, la pregunta aquí es, como una de las madres o me decía, ¿no? Ustedes como docentes, hablar de esa manera están incentivando, no deben hablarlo a los adolescentes de cómo van a cuidarse, en qué procesos estos, o sea, los procesos, los caminos, cómo van, ¿no? Entonces, hablarle yo como maestra, aconsejarle a algunas convivencias que uno se vive, hablar las cosas claras para ella, aquella madre o aquella padre de familia, es algo que no yo no debo compartir. Entonces, a esto yo la pregunto como usted, psicólogo, eh, mejor que nadie tal vez sabe, ¿no? Y comprende que, no sé, eh, prácticamente como un docente también me conviene, ¿no? Que ellos deben cuidarse, en qué momentos deben tener sus enamorados, en qué momento compartir ese tipo de actividades que tienen, ¿no? Pero, como vuelvo a decir, teniendo inconveniencias que padres de familias a veces lo toman de que yo estoy incentivando, ¿no? Y entonces, a la pregunta voy a eso, ¿no? ¿Cómo es válido conversar de esa manera como carta abierta es con adolescentes, conversar este tipo de camino, ¿no? ¿Es bueno o no sé, estaría mal? Esa es la pregunta que yo le puedo hacer. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, estimada maestra. Bien, eh, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Miren, si nosotros queremos responder a cada interrogante, a cada situación familiar, debemos conocerlos. ¿Esto qué implica? Miren, eh, cada maestro, si bien es cierto, no somos tutores de todos los grados, debemos tener, y esto las instituciones educativas lo tienen, una ficha personal del estudiante. En esta ficha personal del estudiante tienen que estar los datos fundamentales del estudiante que me van a servir a mí para yo poder conocerlo mejor. De repente este estudiante o esta madre de familia no es de su salón. De repente usted es tutora de otro grado, pongámosle como por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le solicito al docente tutor de ese grado que me comente un poco o al menos que me dé información referente a este alumno porque estoy viendo estas situaciones. ¿Ya? Entonces, para ahí tengo que empezar. Que no puede ser que tal vez llegue diciembre y que yo no conozca este alumno dónde vive, ni al menos, o sea, está bien. Yo sé que no vamos a conocer de todos nuestros alumnos todos sus datos, pero al menos debemos tener una noción general de cómo vive este niño, si vive con sus abuelos, si vive con sus padres. Esa es una tarea del docente, es una función del docente, en todo caso que se debe hacer en los colegiados también. Si bien es cierto, en los colegiados se ve la parte pedagógica incluye conocer a mis niños, a mis adolescentes. Entonces, por ahí, digamos que sea evangélica la familia, sea mormona, sea cristiana, sea católica, y que por ahí tal vez la madre de familia, los padres de familia, se escandalizan por ciertas situaciones, ¿verdad? Y esto va a pasar porque cada familia tiene su forma, su punto de vista, cada ser humano lo tiene, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que se comunique a los padres de familia cuál es la forma de trabajar que tiene el docente. Digamos, yo convoco a mis padres de familia, muy bien. ¿Saben qué es ser padre de familia? Yo trabajo así, miren, yo explico esto, yo a veces soy directo, dependiendo a qué nos referimos con directo, ¿no? Porque es una palabra que puede prestarse. Yo puedo pensar que ser directo es esto y otra persona puede pensar que ser directo es aquello. Entonces, en un lenguaje que el padre de familia me entienda, dependiendo de su nivel sociocultural, ¿no? Entonces, que me entienda de la forma en la cual yo le voy a explicar.
a su hijo o a su hija. Entonces, mire, vamos a trabajar esto, yo soy un maestro que trabaja de esta forma, yo soy tutor, va a haber estas actividades, vamos a hacer esto. Y si es que, como es virtual todo, al menos por llamada le explico a la señora, aunque sea uno por uno. Lamentablemente así tiene que ser porque a veces no entran a las reuniones y tienes que explicar de uno en uno, o a través de comunicados, tal vez lo puedes hacer también. Pero a lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Que debemos conocer la realidad de cada institución educativa y la realidad de cada estudiante y ver, por ejemplo, ante qué situaciones se escandalizan y ver cuántos padres son. Puede ser que solo sea esa madre, ¿ah? Puede ser que solamente sea esa madre o que tenemos 30 padres y que solamente son 3. Entonces, con esos 3 padres o estas 3 familias, me concentro en trabajar estos temas de sensibilización y de explicarle de que no es que usted se tenga que poner en mi contra. Entonces, tiene que haber un aspecto de negociación, tiene que hacer un aspecto en el cual el docente esté también respaldado por su director. Hay muchos directores que no respaldan a sus docentes. Entonces, se van a quejar con el director y el director le dice una cosa y le desautoriza al docente. ¿No? Tal vez de los directores aquí presentes, no, pues obviamente, no va a dirigir a ningún director en específico, pero a veces sucede. O tal vez algún otro docente desautoriza al docente tutor. Entonces, eso hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta eso para poder nosotros trabajarlo. No existe, digamos, trabajo bueno o malo, sino existe el trabajo. Y en estos intentos que se haga por poder llegar a cada una de estas familias, nos va a permitir poder trabajar mejor con cada una de ellas. Entonces, ver hasta qué punto si es realmente de todos los padres de familia este pensamiento o si solamente es de un grupo de 2 que se vienen quejando. Porque si los otros 28 están bien, significa que la mayoría, el trabajo le está siendo satisfactorio y que por estos 2 yo voy a tener que utilizar otro tipo de trato, otro tipo de forma al menos de llegar a ellos, ¿no? Pero en líneas generales mi trabajo está siendo adecuado, ¿no? Entonces, de esta manera poder trabajar jornadas para padres o charlas con los estudiantes. Pero esto, como ya les digo, tiene que ser por ciclos o por grados, ¿ya? O sea, que se trata de ver la forma de qué temas poder trabajar y que estos temas que se trabajen sean en base a una necesidad. Por ejemplo, si hay consumo de sustancias, tengo que trabajar ese tema. Si veo que hay situación de embarazo adolescente, tengo que trabajar ese tema. Entonces, hay normativas también que señalan eso, ¿no? Entonces, no hay que tratar de hacerlo solo, sino hay que tratarlo de que en una reunión general se socialice este tema, porque no creo que sea solo en su salón. Esto es algo que se caracteriza generalmente en varias aulas. Entonces, hay que identificar qué aulas son y en qué aulas se trabajarían estos temas. Muchas gracias. Esa sería mi respuesta. Gracias, maestro. Muy amable. Muy bien, Gracias. las gracias a Margarita por la interrogante pues realizada. Muy bien, creo que ya no hay participación. Vamos a pasar a la parte final, a la parte de conclusiones de este séptimo webinar. Queremos concluir manifestando lo siguiente, un caso o algunas cifras que desde luego algunos muy altos en comparación de años anteriores. Según la ONU Mujeres, en el año 2020 se ha incrementado la violencia a las mujeres y niños, ¿no? De cada 3 mujeres, dice, 1 es violentada. Y hay un dato que me ha llamado la curiosidad, es en relación a las regiones en nuestro país. Dice, Cusco y Junín, ¿no? Han recibido una gran cantidad de denuncias, aproximadamente entre 2.494 en el Cusco y 2.067 en Junín, respectivamente, seguidos por Lima Metropolitana de 1.522 y Huánuco 1.337, ¿no? Denuncias por violencia contra la mujer. Dato muy, muy importante. Muy bien, concluimos entonces manifestando que la calidad educativa significa mucho más que la adquisición de algunos conocimientos o competencias.
entre otras cosas, es el camino que lleva a aprender a convivir, teniendo en cuenta que este término no se limita a lo que sucede en el entorno escolar, sino que apunta a la formación de individuos responsables para lograr una convivencia democrática. En 1993, la UNESCO conformó una comisión internacional y le encargó el análisis del perfil que debería tener la educación en el siglo XXI. Esta comisión presidida, a ver, atención, por favor, los que tienen su micrófono prendido, Morales, Morales, apaga tu micrófono, por favor. Decíamos entonces que esta comisión presidida por Jacques Delors determinó la conveniencia de construir sobre 4 pilares fundamentales. ¿Cuál? Una de ellas ha sido tratada hoy en el webinar número 7. ¿Qué significa aprender a convivir? Alude al desarrollo de conocimientos sobre los demás, sobre su historia, sus costumbres, sus tradiciones, su espiritualidad en el marco de la sociedad cada vez más multicultural y competitiva. Si bien los 4 pilares resultan igualmente significativos, deseamos referirnos al disertado el día de hoy, el aprender a convivir. El hecho de convivir con nuestros semejantes es un asunto difícil desde siempre. Por cierto, atañe a todos los sectores sociales. Las instituciones educativas conforman espacios complejos en los cuales las personas, especialmente cuando son niños y jóvenes, pasan buena parte de sus vidas. Esto significa que aprender a convivir juntos con los demás en una cultura de paz, respetando los derechos de los otros y sobre todo respetando toda forma de vida sobre el planeta. Jacques Delors, 1990. Y para poder tener una convivencia pacífica en tiempos de pandemia, cabe resaltar lo siguiente. Debemos tener en cuenta ciertos valores y actitudes como el desarrollo del autoconocimiento y la autoestima, el desarrollo de la empatía, la resolución de conflictos sin violencia, la cooperación, la tolerancia a las diferencias. Finalmente, concluimos también que en este tiempo de pandemia, aprender a convivir pacíficamente significa también considerar los compromisos de gestión escolar, la gestión de la convivencia escolar, que comprende las relaciones sociales, el respeto a los derechos humanos, el rechazo a todo tipo de violencia, el buen clima escolar, que permita un desarrollo integral. Por ella es muy importante la convivencia escolar, que no solo va a depender de las autoridades, sino también de la comunidad en pleno, teniendo en cuenta los lineamientos de acción para la gestión de la convivencia escolar. Gestión de la convivencia escolar, la prevención de la violencia a niño, niña y adolescente, la atención a la violencia contra el niño y la niña y el adolescente. Bien, concluimos el día de hoy con el tema que ha sido disertado por nuestro invitado de honor, psicólogo Carlos Augusto Flores Hidalgo, al cual le agradecemos infinitamente en nombre de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Peruano. Las gracias respectivas, mil gracias por su experiencia y por habernos brindado una brillante disertación. Asimismo, hacemos la cordial invitación
para el próximo webinar que se desarrollará el próximo 8 de octubre con el tema Respetando nuestras diferencias. Buenas tardes, buenas noches a todos y que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias, maestra Rosita. Ya, buenas noches. Muy buenas noches. Felicitaciones. Al Buenas ponente. noches, buenas noches. Profesor, Buenas noches, gracias. el 2 de octubre nos toca, el 2, es el 2. 2 de octubre, el webinar 8. Sí, el 2. Webinar 8. Sí. Ya, buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias también al psicólogo Carlos. Muchas gracias. Gracias, jóvenes estudiantes que han estado presentes también. A ver si el psicólogo Carlos Gracias al nos ponente, alcanza a los los colegas. documentos. Será hasta el día 8. Muchas gracias. Gracias por su asistencia, gracias. No se olviden a los jóvenes poner su asistencia. Sí, voy a estar haciendo llegar los documentos a la maestra Olinda. Sí, muchas gracias por la atención prestada. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.